le llamaría casi más como un año sabático de reflexión, de análisis, de buscar entender muy claramente y en profundidad lo que hemos hecho en el último proyecto, o sea, planificar lo que sería el próximo y en los últimos tiempos más en lo que son capacitaciones, capacitaciones en dos niveles, pues aquí tú tienes lo que es un carnet de director técnico y tienes que tener X unidades de crédito por cada 5 años para que te lo puedan renovar. Y después también en lo que es el carnet de UEFA Pro, también tienes que hacerlo cada 3 años para poder renovarlo y me tocó también ser el tercer año para poder hacerlo. Como no puede ser presencial, pues la mayoría de las capacitaciones son hechos por esta herramienta y nos permiten pues tener ese tipo de interacción porque la mayoría, o sea, estoy como capacitador o como capacitando y la mayoría son entrenadores como yo que están dando, ¿no? Entonces es muy interesante entender cómo los demás hacen todas las cosas y también con eso seguir creciendo y tener más información sobre el tema. Hemos tenido algunos contactos desde que salimos de México. No hemos encontrado en su momento lo que entendemos ser el proyecto que buscamos para dar el siguiente paso. Y lo que buscamos es algo que sea interesante al nivel de lo que hemos estado trabajando, clubes que nos permitan también organizar de alguna manera su tema estructural, o sea, generar más capacidad en lo que es el club en términos organizacionales, pero por supuesto sin nunca perder de vista lo que es ganar, lo que es la posibilidad de disputar trofeos y ganarlos. Entonces, sería una suma en relación a todo eso, la capacidad de organización estructural del club y al mismo tiempo pelear por títulos, por trofeos. ¿Regresarías a México? Pues en México es siempre lo que es nuestro mercado preferencial y yo te diría, estuvimos hasta ahora, hasta este momento, 7 años fuera de Portugal. De esos 7, 5 fueron en México. Entonces quiere decir que es ahí que hemos generado nuestro mercado preferencial, donde hemos tenido más tiempo trabajando y por supuesto también donde hemos obtenido más logros. Entonces México, por supuesto que sí tiene que estar también dentro de lo que son las opciones o las posibilidades para un próximo proyecto. ¿Qué te faltó en la parte de Cruz Azul? ¿Con qué te quedaste con ganas? Nada más ese último, ese último granito que sería el título de liga, ¿no? Creo que ha sido un trabajo pero muy interesante a lo largo de 2 años, donde regresas del club, por supuesto, con el trabajo de todas las personas que trabajaste desde el día uno hasta el último día, a lo que fueran los reflectores y más allá de lo que es eso, la capacidad de organización y la mentalidad interna para que en 2 años estés en 4 finales y ganes 3. Entonces creo que eso fue muy importante para que las personas entendieran que el respeto se ganaba trabajando, se ganaba teniendo esa visión, se ganaba trabajando en conjunto y que así tenían que seguir hacia el futuro. Entonces eso nos llena de orgullo de haber trabajado con tanta gente en esa gran institución y haber logrado todo eso, pero desafortunadamente no haber logrado lo que sería la cereja ahí en el tope del pastel. Bueno, ahí fue nada más un tema de detalles. Muchas veces las cosas se deciden a detalles. Fíjate que, por ejemplo, algo que estuvimos analizando también y discutiendo entre nosotros como cuerpo técnico, que tuvimos mucho tiempo, pues desde cuando llegamos en México en mayo de 2013, tuvimos la oportunidad de disputar una primera final, la final de Conca Champions, que perdimos con Monterrey. En el partido de ida habías empatado a 0 en el TSM y el otro casi con 20 o 25 minutos para el final ibas ganando 2-0. O sea, tenías ese trofeo internacional, tenías la posibilidad de que Santos hubiera estado por primera vez que sigue persiguiendo en un mundial de clubes. Entonces, mucha discusión se generó en ese entonces y ahora más, o sea, casi 7 años después, analizando todo eso para llegar donde tú quieres, en que, en que nosotros estábamos muy convencidos que la palabra
correcta era ese tema del convencimiento. O sea, el mensaje que enviaste para dentro de la cancha cuando has hecho algunos cambios y algunas sustituciones era para que el equipo pudiera, por ejemplo, controlar el partido con el balón, teniendo el balón y retirando la iniciativa del rival. Y lo que querían ellos o lo que estaban convencidos ellos como jugadores era lo que necesitaban era estar cerraditos de atrás y juntos de atrás y puntos se terminaban las cosas. Entonces, yo creo que a una gran diferencia de esos casi 7 años de una final y otra que terminaste perdiendo, tenía que ver con un tema de convencimiento, pero totalmente distinto. Yo creo que tuvimos la oportunidad de en Cruz Azul lograr todo ese convencimiento de que lo que era nuestra idea de juego, lo que trabajábamos día con día, los jugadores lo ponían ahí en práctica de una manera muy clara y con una relación muy próxima. Entonces yo te digo, uno ha tenido que ver con esto y este último ha tenido que ver con algunos detalles que en particular, y hay que asumir eso, cuando preparamos lo que fue el partido de vuelta, buscamos sorprender el rival buscando tener dos delanteros, por eso jugó Cauteruccio de inicio junto con Milton. Sentíamos que los dos estaban muy bien, iban a llegar muy bien en ese momento y teníamos siempre gente en la banca que podía entrar también y hacer la diferencia, como era el tema de Alvarado. Y después, cuando hemos hecho ese cambio en el primer tiempo, miramos que no resultó tanto y el equipo se equilibró con la entrada de Alvarado, pues sale esa precipitación, por así decir, de una reposición del balón de Chuy con Marcone y esa pérdida de balón que te lleva al primer gol y después América, que ya venía siendo mejor, pues sigue siendo mucho mejor y no nos da la posibilidad siquiera de buscar el empate. Entonces son detalles que muchas veces sí hacen parte de lo que es el aprendizaje que tienes que tener, pero siempre y cuando tengas delante de ti situaciones muy similares en que puedas tomar las mismas decisiones. Yo creo que el fútbol es muy dinámico, las situaciones también son muy dinámicas, muy distintas, pero hay que sacar siempre un aprendizaje en relación a todo eso. Y tengo que estar muy grato en relación a la posibilidad que me dieron de trabajar en México y con las dos grandes instituciones y personas, porque más allá que lo que son las instituciones o las hacen las personas, yo tuve la oportunidad de trabajar con gente muy clara, o sea, cada quien a su manera, pero en Santos Laguna y en Cruz Azul. Yo creo que en Cruz Azul el presidente desde el primer momento hasta el último, porque le agradecí de una manera muy clara cuando me dijo, mira Pedro, vamos a quedar por aquí, no vamos a seguir. Yo le agradecí mucho esa frontalidad y la oportunidad que a mí me había dado de trabajar en esa gran institución y de todo el apoyo que nos ha dado desde el primer al último día. Entonces lo que sentimos fue una comunión muy grande siempre en el todo, de abajo arriba y de arriba hacia abajo, en relación a querer hacer las cosas, a no tener ningún problema en hacerlas de una manera diferente, todos discutiendo qué camino y qué dirección teníamos que tomar. Y creo que lo que nosotros vivimos, en particular nosotros en este periodo de casi 2 años con Cruz Azul, pues tenemos que estar totalmente agradecidos a lo que fue el apoyo que las personas nos brindaran y nunca sentimos ese distanciamiento o, o falta de confianza o falta de apoyo en relación a poder hacer las cosas que nos propusimos hacer como club, como institución y como un todo. Yo creo que cuando uno está en esta vida tiene que, eh, ¿sabes quién es Scolari, no? Scolari dice que la vida de un entrenador siempre lleva dos maletas. Una que la ocupas con tu día a día y la otra que se queda como la llevas, porque nunca sabes cuándo será el último día. O sea, es como al revés de un alumno en que tú estás trabajando para tener una calificación. Aquí cuando tú llegas en el primer día de entrenador, tú tienes la calificación máxima. Después viene decreciendo por algunas razones o motivos. Entonces creo que lo que son la toma de decisiones de las personas que tienen esa responsabilidad de tomar decisiones, hay que respetarlas, hay que discutirlas como las discutimos. Por supuesto que nos hubiera gustado de continuar más. Pues fíjate, por ejemplo, tuviste una semana más de poder haber logrado otro trofeo con la institución, que era la primera, el Leagues Cup.
y de muchas más cosas que habían por hacer, pero así fue la decisión y hay que respetarla y seguir adelante cada quien ahora en su camino. Pues quién sabe, ahora que sabes cómo pasarán las cosas en esa final, a lo mejor lo hubiera mantenido de la misma manera de lo que fue el partido de ida y el partido de vuelta, con una mayor preocupación de ganar la batalla, por así decir, en media cancha, que creo que fue esencialmente la zona de la cancha donde perdimos esa batalla que nos llevó a perder la final. A lo mejor eso y nada, creo que nada más de ese tema, porque lo demás, el día con día buscamos que dejar la institución en una manera o en un nivel diferente del mismo nivel con el cual la encontramos cuando llegamos, ¿no? Mira, Oye, Ricardo, hemos tenido una relación profesional muy buena, o sea, y yo siempre digo que en esta vida y en esta profesión tú puedes tener relaciones con las personas por empatía, por amistad o de una manera profesional. Con Ricardo hemos tenido siempre una relación muy profesional, pues la decisión, como te digo, fue el presidente que la tomó y que me la pasó. Cuando Ricardo la sub, le ha sabido, pues me ha contactado, me envió un mensaje, le agradecí de regreso el mensaje y a seguir adelante. O sea, yo no hago planes de relación a lo que es el tema del futuro. Sí me gusta proyectar las cosas de manera a lo que será mi visión e identificación, en lo que es más una filosofía de club que pueda coincidir con lo que es mi filosofía. Y por supuesto, después en un segundo plan están lo que son las personas que pueden trabajar bajo esa misma institución y bajo esa misma filosofía. Pues como te digo, en términos profesionales hemos tenido muy buena relación. Uh, Veo difícil por las circunstancias que las cosas están pasando hoy por hoy, de poder regresar en México en este primer momento y también de trabajar con Ricardo, pero si las cosas se dan más adelante hay que analizarlas, hay que reflectirlas y hay que pensar, como te digo, de una visión más holística en el todo para mirar qué es lo que será importante para esa toma de decisión. De momento sí, yo creo que en lo que es el fútbol, como tal, como lo conocimos antes de todo esto, lo que fueron, por ejemplo, los últimos partidos en que la afición podía estar en los estadios, pues creo que igual que nosotros vamos a tener que regresar a una normalidad, pero pasar primero por lo que es un proceso de regresar la confianza que tienen las personas de interactuar unas con las otras, ¿no? Entonces yo creo que todos somos diferentes y todos vamos a tener un comportamiento diferente en relación a todo esto. Yo nunca he sido una persona hipocondríaca en relación a tener deseo de tener esta enfermedad o la otra. Por supuesto que tengo mis cuidados igual que todos los demás, pero no tengo problemas de regresar más rápidamente a una normalidad, incluso porque no estoy en lo que es el grupo de riesgo y también tengo mis dudas en relación a todo este tema, ¿no? Entonces es una convicción mía, pero para regresar a lo que es la normalidad y tú no te puedes retirar de lo que es un sistema donde estás involucrado, incluido, entonces tienes que pasar por lo que son las reglas de ese mismo sistema, tienes que estar de acorde a lo que son las reglas. Primer momento, creo que para nosotros lo que es importante, en México, fíjate que va a ser, creo yo, que una adaptación más facilitada. Te voy a intentar dar un ejemplo de lo que es el regreso al fútbol ahora. En Portugal estuvieran 2 meses sin fútbol. 2 meses sin fútbol nunca han estado en su vida, pero en México sí hay equipos que pueden estar. O sea, ¿cuándo y cómo pueden estar? Equipos que terminan y no son calificados a liguilla, y en lo que toca un torneo, y se es para en verano de mayo a julio, y yo creo que hay equipos que están ese tiempo, que están en espera. Ya en lo que toca a la parte siguiente, donde tienes que conectar un torneo con otro o una temporada con otra, en México los equipos que llegan a las finales, pues es igual, van a tener muy poco tiempo. Acá no tienen ese hábito, esa costumbre y ese conocimiento para entender qué es lo que es pasar por esto. Entonces quiere decir que la diferencia entre
lo que es el periodo de confinamiento, donde tenemos que estar en casa, y lo que es el periodo transitorio, es algo que de sí ya diferente, diferente en los tiempos en que tomas. Uno está por el calendario, otro surgió de la manera que surgió, no sabes cuánto tiempo vas a estar. O sea, tienes que estar manteniendo la distancia social, el otro estás en una interacción totalmente distinta. Para regresar a lo que es una pretemporada, los jugadores y ya se preparan de maneras mucho más diferentes. Aquí tenías que prepararte en casa. O sea, hay un conjunto de situaciones que te llevan a tener una infinidad de pasar por un conjunto de periodos que son totalmente diferentes. Y para mí ahora lo más importante en lo que toca al cambio en el periodo individual para el periodo en que vas a trabajar individualmente con el equipo, porque los equipos tienen que empezaran a trabajar individualmente, es el control, el monitoreo. O sea, ¿cómo van a llegar estos jugadores? Y normalmente tú lo haces en cada pretemporada para entender cuál es la dirección que colectiva e individualmente tienes que seguir. Por ejemplo, mira la nota que salió hace 2 días de un Titi de Barcelona que ya se rompió en términos musculares. Entonces, es necesario tener un cuidado muy grande y un conocimiento muy grande para pasar de lo que es el periodo individual después al periodo colectivo de entrenamiento y después al periodo competitivo. Entonces, la relación entre estimulación y adaptación va a tener que ser más profunda y totalmente diferente. Entonces, nos va a causar aquí una dinámica diferente en términos de cómo nos relacionamos. Y por supuesto, todo empieza en lo que decías, en lo que son las reglas y lo que es esta confianza que se tiene que generar para que hagas las cosas sin tener que pensar qué es lo que me va a poder ocurrir o no. La verdad es que los contactos que hemos tenido se vienen desarrollando mucho más acá en Europa, mucho más acá en Europa, y ahora se retrasaron un poco por todo este tema, pero creo que hasta el final del mes, inicios de junio, podemos tener una decisión en relación al futuro, pero creo que pasará mucho más por este lado, ¿no? O sea, muchas veces lo que es la calidad de los jugadores que tú identificas como tal, o sea, pueden no tener cabida en donde vas, o sea, el cuadro de necesidades no tienen cabida para ese jugador en esa misma posición porque está muy bien ocupada. Pero hay muchísimos buenos jugadores en México y yo he tenido la oportunidad de trabajar con buenísimos jugadores y por supuesto siendo un mercado que conozco en términos de lo que es la calidad de jugadores, pues tendría que echarle seguramente un vistazo. El último que tuve alguna influencia en relación a una tomada de decisión de un entrenador y de una institución ha sido Marchesín y Uribe. O sea, yo no he tenido siquiera involucrado en eso, pero porque los conocía, me contactaran, pasé lo que era mi conocimiento de los mismos, más con Marchesín, porque he tenido la oportunidad de trabajar directamente con él y después el club ha tenido la toma de decisión. Pero es muy importante para un entrenador tener claro lo que es el conocimiento de un determinado mercado y de jugadores con calidad en ese mismo mercado. La Liga Mexicana siempre está para mí en un muy buen nivel. El tema es que necesitas conocerla, o sea, si quieres conocerla y compararla con otras ligas, pues necesitas conocerla. Por ejemplo, en lo que es la realidad de Portugal, muy poca gente, incluso gente de fútbol a nivel mundial, a nivel europeo, no conocen mucho lo que es la Liga Mexicana. Entonces creo que para que puedas ponerla en un determinado nivel o patamar, tienes que conocerla. Para mí la Liga Mexicana es muy interesante. Basta mirar que es muy competitiva, a la diferencia de muchas ligas por acá. Te doy el ejemplo claro de Portugal y de España, donde tienes en España los eternos dos que compiten ahí, Atlético, algunas veces que se puede entrometer por ahí. En Portugal tienes 3 equipos grandes y ya, o sea, entre esos va a salir el campeón. La primera diferencia tiene que ver con el presupuesto. La diferencia entre esos 3 o esos 2 para los demás es muy grande y en México sí existe una diferencia, pero no es tan grande. Entonces quiere decir que la competitividad
por lo que es la calidad que tienen cada una de las plantillas, ya de sí es mucho más pareja. Y después las idiosincrasias de tener que jugar en altura, de tener que jugar a las 12 del día, de todo el tema logístico de lo que son los viajes, la densidad competitiva, o sea, te lleva a que el torneo sea mucho más competitivo, incluso las competencias internacionales, ya sea cuando estabas en Libertadores, con Champions, o ahora con este de Leagues Cup. Entonces creo que es muy interesante y te digo, o sea, muchas veces no, como no conoces, no puedes opinar y creo que eso sería algo muy, muy importante para México, de vender su liga como marca para, para, para que todos puedan mirarla como tal. Oye, si le dan el título a Cruz Azul porque no se pueda regresar al, a jugar, ¿estaría bien? Estaría perfecto, o sea, nada más creo que hay una diferencia entre, por ejemplo, lo que es la liga francesa, que ya no se va a jugar y el Paris Saint-Germain se llevó el título. Tiene que ver con la organización. Una es totalmente regular, otra tiene una fase regular y otra a eliminar. Entonces, si fuera así, nada más lo que, por ejemplo, lo que hacen no en México, pero en la MLS, o sea, el equipo que es más regular se lleva un trofeo, se lleva un título, pero no es el título final de lo que es el campeón, ¿no? Entonces, esa es una decisión, si así va en ese sentido, me gustaría, me encantaría, porque deseo de verdad que eso pueda pasar con Cruz Azul, pero no, o sea, es una decisión de lo que son los altos mandos del fútbol mexicano, ¿Pero pero valdría lo creo que mismo o existen no? esas. Pues se te lo otorgan, seguramente que sí, seguramente que sí.